¿Alguna vez te has quedado sin poder comprar el medicamento que buscabas? No eres el único, al parecer. Según este informe del Senado de Estados Unidos, en 2022 hubo un pico de escasez en medicinas en el país. Para fines de ese año faltaban 295 remedios en hospitales y góndolas. ¿Por qué Estados Unidos, el mayor creador de patentes de medicamentos del mundo, tiene escasez de remedios cada 2x3 y a quién afecta este problema? Empecemos por el porqué. La primera explicación, cuestiones de mercado. La oferta de medicamentos está muy alineada con la demanda, es decir, se fabrica lo que se consume. Uma das causas que está sendo comum atualmente é súbito aumento na demanda por uma medicação. Existem uma combinação de doenças, por exemplo, respiratórias. De repente, aquele número de doenças aumenta muito de uma hora para outra e a produção de medicamentos não consegue prever aquele aumento e não consegue se preparar para poder atender aquela demanda aumentada. Esto pasa a menudo con algunos remedios para tratar dolores y fiebre en niños cuando en invierno aumentan los cuadros respiratorios. También ocurrió recientemente con la amoxicilina, que se usa para tratar infecciones bacterianas. El segundo desafío es de fabricación. A veces, un medicamento no pasa un control de calidad, o puede darse un caso de contaminación en una planta, y eso lleva a que se interrumpa la cadena de suministros o la manufactura. Por otro lado, muchos de los ingredientes que se usan en los medicamentos se producen fuera del país, en lugares como China, India o la Unión Europea. 8 de cada 10 fabricantes de esos ingredientes están fuera de Estados Unidos. Y si hay un problema global de abastecimiento, eso impacta en la producción de medicamentos aquí. Desafíos de producción están detrás de la reciente escasez de Adderall, que se usa para tratar el déficit atencional y la hiperactividad, o el albuterol líquido para problemas respiratorios. Y por último están las cuestiones de distribución. En Estados Unidos, 3 compañías se encargan de distribuir el 90% de los medicamentos. Entonces puede ocurrir que en una parte del país haya ciertos remedios disponibles y que en otra falten, pero las decisiones de cómo redistribuirlos pertenecen a empresas privadas. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿A quién afecta este problema? ¿Impacta a todos por igual? Existem muitas pessoas que vivem em áreas nas quais não é disponível um grande número de farmácias. São chamados pharmacy deserts, ou desertos de farmácias. Infelizmente, as evidências mostram que essas áreas são mais frequentes onde há maior diversidade da população. Então, maior população negra, ou de cor, ou latino. La diabetes afecta más a los hispanos que usan medicamentos como el Ozempic para tratarla. En los últimos meses, este medicamento se volvió tan popular para regular el apetito y bajar de peso que puso en aprietos a los pacientes de diabetes tipo 2. Comenzó con uno de los medicamentos. Como eso se exhaustó, los doctores le dimos la alternativa, esa entonces se exhaustó y eso causó un problema en todos los medicamentos. Y sí hubo un problema cuando se trata de la población latina, por ejemplo. En mi caso, por el lenguaje simplemente se le hacía fácil a un paciente decir, ok, doctora, ¿qué hago? Y uno podía tener esa línea de comunicación. Pero ¿qué pasa para nuestros pacientes latinos que tenían ese problema y tal vez no tenían ese acceso o conexión a sus médicos? Cuando un medicamento no está disponible, se puede tratar de buscar sustitutos, pero no siempre con el mismo resultado o con el mismo costo. Si necesitas un medicamento que no logras conseguir, consulta por disponibilidad en otras farmacias o pregunta a tu médico si hay sustitutos que puedas utilizar.